Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente una semana más a Las Edades del Totalitarismo con el historiador argentino Ricardo López Gotis. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Seguimos desglosando este choque de trenes que va a significar la Segunda Guerra Mundial, el choque entre distintos totalitarismos en Europa especialmente, pero no solamente. Y estamos en los momentos previos ya al estallido, cuando se desarrolla lo que se conoció como la diplomacia del apaciguamiento, de la que nos vas a hablar hoy. Sí, vamos a hablar sobre cómo fue esta política del apaciguamiento o appeasement en inglés, desarrollada sobre todo por las autoridades de Gran Bretaña, y vamos a ver que tiene un papel muy especial el cuerpo diplomático que se desarrolló en esos años en Alemania. En principio, cuando Hitler asume como canciller de Alemania a principios de 1933, el entonces embajador británico, que era Horace Rumbold, va a escribir un despacho muy interesante en el que detalla cuál va a ser la política de Hitler. Él se había tomado el trabajo de leer Mein Kampf, el libro de Hitler, y primero que advierte sobre las patologías severas, las patologías que tenían Hitler, Göring y Goebbels, ¿no? Porque él trataba directamente con estas personas y advierte que son personas que no están en pleno uso de sus facultades mentales, advierte que tenían severas patologías mentales y tenían un comportamiento histérico y fanático, y escribe este despacho sobre cómo va a ser la política de Hitler, la política racial, la política de expansión militar, es decir, todo lo que después se va a conocer en la práctica. Este despacho él lo escribe en abril de 1933, lo manda al Foreign Office, que es la Cancillería británica, y luego va a ser distribuido ampliamente, no solo entre las autoridades del Reino Unido, sino también dentro del Imperio Británico. Este despacho fue leído por el entonces primer ministro Ramsay MacDonald, fue leído por Neville Chamberlain, fue leído por el rey Jorge V. Incluso se manda a Australia, a Canadá, a los distintos dominios británicos. Es decir, que ya desde el inicio, las autoridades de tanto de Gran Bretaña como del Imperio Británico tenían un panorama de lo que podía llegar a ocurrir. Rumbold termina su misión en 1933, al poco tiempo de asumir Hitler, y va a ser reemplazado por otro diplomático, se llama Eric Phipps. Y Phipps también advierte sobre la política racial de Hitler y hace especial hincapié en la gran cantidad de componentes que tenían las SA con 400.000 miembros y las SS con 30.000. Es decir, que ampliamente sobrepasaban lo que era el ejército alemán, que solo tenía 100.000 efectivos, ¿no? Lo que ocurría en Gran Bretaña y en menor medida en Francia es que había una gran corriente pacifista que a todo lo que significaba alertar sobre la expansión militar y el carácter expansionista que tenía el nazismo, la idea era también el apaciguamiento, ¿no? Había una figura muy popular, un pastor llamado Dick Sheppard, que él había llegado a juntar 1.000.000 de firmas en Gran Bretaña en los años 30, llamando a la paz, e incluso una paz completamente suicida, es decir, sostenían que si Gran Bretaña era invadida por Alemania, no había que resistir, ¿no? Una postura absolutamente suicida. Lo cierto es que esta política del apaciguamiento va a ir creciendo. Entre 1935 y 37, el primer ministro británico, que era Stanley Baldwin, que era de signo conservador, va a intentar negociar con Alemania. En este sentido, cuando Hitler remilitariza la región de Renania, tal como lo hemos visto en algún capítulo anterior, Stanley Baldwin supuso que él podía llegar a negociar acuerdos razonables con Hitler e incluso propuso viajar a Alemania. El gabinete lo disuadió de esto porque entendían que era
una postura demasiado transigente, ¿no? Lo cierto es que esta postura de 1937, Stanley Baldwin dimite como primer ministro y va a ser sucedido por otro primer ministro que aún va a ser mucho más transigente y negociador con Alemania, que va a ser Neville Chamberlain. Acá vamos a ver que básicamente la política de Chamberlain desde hoy la vamos a ver como una política increíblemente suicida y sin ningún tipo de visión a largo plazo. Una política de contención y tratar de no enojar a Hitler. Cuando asume Chamberlain, él en principio manda a algunos emisarios a hablar con Hitler para sondearlo. Por ejemplo, en mayo de 1937 envía a un político conservador llamado Lord Lothian, que le va a decir a Hitler personalmente que Gran Bretaña solo va a levantar las armas si es atacado el Reino Unido, su flota naval y sus países aliados en Europa Occidental, es decir, Francia, Países Bajos y Bélgica. Con lo cual le daba a entender que podía expandirse hacia el este sin ningún tipo de problema. En junio de 1937 viaja a Berlín también para encontrarse con Hitler, el entonces primer ministro canadiense, que era parte del Imperio Británico. Viaja Mackenzie King, ¿no? En junio de 1937 y es otro personaje que va a tener una actitud muy condescendiente hacia el nazismo e incluso llegó a decir que Hitler era un hombre de profunda sinceridad y un patriota genuino. Es decir que realmente cuando uno ve estas declaraciones y tanta ingenuidad era algo verdaderamente alarmante, ¿no? Y en noviembre de 1937 viaja a Berlín otro emisario del primer ministro Chamberlain, en este caso Lord Halifax, que también le da a entender que Gran Bretaña no se iba a preocupar por el centro de Europa, ¿no? Con lo cual le daba señales de que podía anexar a Austria y expandirse hacia el centro y este de Europa sin mayor problema. El caso es que Lord Halifax, pocos meses después, va a ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Cuando asume Chamberlain, también cambia el embajador británico en Berlín. En este caso va a ser una figura muy polémica que se va a llamar Neville Henderson. Henderson primero había sido embajador en Yugoslavia y había tenido muy buena relación con el rey de Yugoslavia, que era un autócrata, y por eso se consideraba que como tenía experiencia en tratar con líderes autoritarios, se lo podía mandar a Berlín para negociar con Hitler. Henderson previamente era embajador en Buenos Aires, viaja directo a Berlín para asumir su posición como embajador plenipotenciario, y lo cierto es que Henderson se convierte en una especie de Selig, ¿no? Porque se mimetiza con el régimen. Es algo muy extraño por parte de un diplomático, ¿no? En vez de representar a su país, se transforma en un personaje que se va convirtiendo en un vocero de Hitler ante el Foreign Office. Traba amistad con Goering. En 1937 va al Congreso del Partido Nazi en Nuremberg, ¿no? Algo que desde el punto de vista diplomático era un error gravísimo, porque él no podía inmiscuirse con el partido gobernante, más allá de que hubiera una simbiosis completa entre partido y Estado. Y Henderson, además, no reportaba al Foreign Office, sino directamente a Chamberlain, ¿no? Con lo cual, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Foreign Office, en este caso dirigido por Anthony Eden, que era el ministro de Relaciones Exteriores, lo reprendía en varias ocasiones por esta política que él tenía de mimetizarse con Hitler. Constantemente los informes de Henderson eran favorables a Hitler y llamaban al apaciguamiento, ¿no? Con lo cual, Henderson se termina convirtiendo en una especie de agente favorable a la Alemania nazi
dentro del cuerpo diplomático. Luego va a escribir un libro de memorias bastante dudosas, ¿no? Memorias bastante desmemoriadas, se llamó Failure of a Mission, el fracaso de una misión, en el cual trata de alguna forma de demostrar que él en realidad había actuado bien y que, bueno, fracasó a pesar de todas sus buenas intenciones. Lo interesante entonces es ver cómo los diplomáticos británicos, que en un primer momento iban avisando cuál era digamos, el destino que iba teniendo la Alemania nazi, cuáles eran sus objetivos ideológicos, luego terminan mimetizándose por completo con lo que estaba ocurriendo. El otro caso es el caso francés. En este sentido, los franceses también advertían sobre la política expansionista y racial del nazismo. Tuvo dos ministros en el periodo de Hitler, dos ministros diplomáticos. En principio hubo un embajador, André François Poncet, que fue embajador de 1931 al 38 y que es un caso interesante porque él después va a volver a ser embajador ante Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ante la República Federal Alemana. En este caso era un político conservador francés, muy activo, y que va a tener una larga continuidad en el cargo hasta 1938, y todo ese tiempo él fue también advirtiendo sobre las conductas patológicas y fanáticas de quienes conducían la Alemania nazi y también advirtiendo sobre la expansión militar y las persecuciones antisemitas que estaba ocurriendo. Es decir, tanto las autoridades de Gran Bretaña como las de Francia sabían a través de sus diplomáticos que estaba habiendo una gran persecución antisemita, cuál era el montaje del sistema totalitario en la Alemania nazi, y aún así las autoridades prefirieron esta política del apaciguamiento. En el caso de Francia, lo que opta el régimen republicano de Francia de esa época era plegarse a la política británica, es decir, que no estaban dispuestos a dar ningún paso sin el visto bueno de Gran Bretaña, con lo cual se pliega a una política del apaciguamiento a pesar de que sabían que esto iba a tener consecuencias fatales. El segundo embajador francés ante Hitler va a ser Robert Coulondre, que va a estar poco tiempo, entre el 38 y 39, hasta que comienza la Segunda Guerra Mundial, y él se convierte en un gran crítico, no solo del apaciguamiento, sino también de su par británico, de quien hemos hablado hace poco, de Neville Henderson. Hay grandes críticas que él hace hacia su par del Reino Unido. Y finalmente podemos mencionar el caso de Estados Unidos, que si bien la postura era mirar desde lejos lo que estaba ocurriendo en el continente europeo, tenía algunos diplomáticos y que básicamente lo que advertían no era tanto el deseo expansionista de Hitler hacia Europa Central y del Este, sino que en sus informes fueron avisando de toda la política de persecución antisemita y un detalle que los otros no prestaron atención, que era cómo el régimen nazi se iba infiltrando en las distintas denominaciones cristianas, ¿no? Con lo cual, acá vemos que el acento especial que ponían los diplomáticos de Estados Unidos tenía que ver más con lo religioso y con la persecución a la minoría judía, más que a la política de expansión que va a estar planeando Hitler. Uh-huh. Seguramente porque también por esa época Estados Unidos creo que sentía más identificación con un expansionismo, pero lo que no podía perdonar es esa herejía religiosa, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso y con que en realidad lo que pasa en el continente europeo no les preocupaba mayormente porque en realidad no se querían entrometer. Y además,
hay que tener presente que en gran medida los embajadores de Estados Unidos no eran diplomáticos de carrera. Es decir, que en general eran políticos o empresarios a los cuales se les debía un favor de campaña. Entonces, como premio se los mandaba como embajadores. La profesionalización del Departamento de Estado va a venir después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en principio era como misiones muy personales y como un premio político por haber contribuido en la campaña. Entonces no tenían la misma visión general que sí podían tener otros diplomáticos de carrera de otras naciones. Uh-huh. Bueno, eso seguramente cambiaría después de la Segunda Guerra Mundial y cuando ellos mismos se vieron sorprendidos por los japoneses, pero esa es otra historia, ¿no? Exacto. Bueno, no sé si quieres agregar algo más sobre esto del apaciguamiento o completarlo. Lo cierto es que toda esta política del apaciguamiento, lejos de calmar a Hitler, hoy sabemos, y sobre todo por los testimonios que han quedado, que Hitler no lo veía como una diplomacia activa, sino como una serie de concesiones que iban haciendo los países occidentales y que esto lo iba envalentonando cada vez más. Le daban señales de que no estaban dispuestos a combatir. Él conocía que la opinión pública, tanto en Gran Bretaña como en Francia, no tenía interés en ir a la guerra, y esto también fue un grave error de parte de las autoridades de esos dos países, de no ir preparando a la población para un eventual enfrentamiento. Entonces, todo esto fue alimentando las ansias de expansión militar y la política antisemita que fue desarrollando el nazismo. Uh-huh. Bueno, con estas palabras cerramos la entrega de hoy. Dentro de una semana seguiremos hablando de este choque de trenes que todo el mundo veía venir, pero nadie logró detener o nadie hizo demasiado tampoco por evitarlo. Muchas gracias, Ricardo López Gottig, y hasta entonces nos escucharemos en 7 días. Muchísimas gracias.